Perfecto, muchas gracias. Saludos. ¿Cómo andas? Todo bien ahí. Muchas gracias por la oportunidad aquí para que hablemos un poco de música. Buenísimo. Sí, bueno, ok. Quiero arrancar de entrada, ¿verdad? Porque tenemos un poquito de tiempo limitado. Entonces, quisiera que para presentarle un poquito a toda la audiencia de El Salvador y Centroamérica y que vayamos un poco al inicio del proyecto, cuándo fue que comenzó. Y he escuchado y he leído varias entrevistas en las que explican que todo comenzó al parecer por un encuentro, no sé si furtivo, en un elevador. Y me gustaría afinarlo un poco, por si no tengo la información correcta, si ustedes se conocían desde antes o fue en ese elevador que comenzó la historia. Mi querido Alter, allá andas. Claro, sí, no, aquí estoy. Claro que sí, es una historia. Cabrón. Pues una historia de vecindaje, ¿sabes? Una coincidencia en el elevador, en el mismo edificio en donde vivíamos. Yo me acababa de mudar al edificio donde ya vivía Sabo hace algunos años y nos encontramos en el elevador. Tiempo después yo hice una adaptación a mi casa que involucraba parte de su propiedad y para no hacer la historia larga porque es muy larga, él me dio el chance, ¿sabes? El aval para poderlo hacer. Así lo hice. Y de ahí empezamos a tener una relación maravillosa de amistad. Y eso fue lo que creció primero y lo que ha prevalecido todos estos años. Una gran amistad, somos familia, Sabo y yo literalmente el día de hoy. Y de forma paralela, un buen día por el año 2015, le presenté unos demos en una fase muy, muy inicial para saber su opinión. Imagínate, tener la opinión del gran Sabo Romo de la música que había más o menos compuesto. Y afortunadamente le gustó y de ahí se construye la historia de Agua, que es una historia de 4 años en el cual Sabo y yo fuimos trabajando sobre las maquetas y empezamos a involucrar a músicos, a invitar a músicos que pertenecieran al rock, al jazz, a la electrónica, y se hizo un disco que navega, como probablemente si lo has escuchado, es un disco que corre en distintos géneros musicales, pero que el eje medular es el rock y un rock con historia, ¿no? En el cual las canciones van hiladas de principio a fin en los 8 tracks, en los 50 minutos que dura. Es una película literalmente narrada a través de 8 movimientos musicales y que luego en la loquera de Sabo y un poco en la mía dijimos, una vez que ya terminamos el disco, de mezclarlo con el gran Sasha Trujeke, de masterizarlo en Nueva York con Alex de Thor, quien trabajó con Bowie, con Sting, con Kamasi Washington. Dijimos, ¿y por qué no hacer la película como sucedía en los años 70? Así que de locos nos lanzamos a la aventura, hicimos un largometraje de 1 hora, hora y fracción, y esa película se estrenó justamente en el espectáculo que dimos en el Lunario del Auditorio Nacional el día 19 de septiembre, que es una fecha emblemática para México, por si no lo recuerdan probablemente, por el antecedente del temblor que vivimos en 2 ocasiones, en 2 años distintos en la ciudad. Así que Agua, además de ser una gran producción, donde hay mucha gente maravillosa involucrada, de ingenieros, de realistas, de cinematógrafos, de fotógrafos, de gente de logístico, en fin, los grandes músicos. Es una producción que además está sostenida con una narrativa que trata de los elementos que definen gran parte a los seres humanos, que nos definen a nosotros. Y uno de esos elementos es la emoción. Y justamente, pues imagínate que ahora de manera circunstancial, si se le puede decir así, coincidencias o no coincidencias, nos toca un año complicado para todo el mundo y que hemos decidido que toca ser creativos, seguir siendo creativos y toca compartir. Así que hemos decidido, Sabo, un servidor y toda la producción de Agua, hacer un regalo, ¿sabes? Compartir este concierto de lo que sucedió el 19 de septiembre del 2019, pero ahora a través de una transmisión vía streaming, completamente gratuita. Voy a hacerles una pregunta que, bueno, en realidad son 2 preguntas, una para cada uno. Me gustaría saber qué tanto se modificaron las maquetas originales que vos tenías de la música que habías pensado luego ya de la intervención de Sabo en labores de producción y arreglos. Y para ti, Sabo, preguntarte, imagino que debe ser rutinario en tu vida que muchas personas se te acerquen con su música para proponerte colaboraciones. ¿Qué fue lo que sentiste o viste de especial en lo que
te mostró originalmente Alter que te hizo meterte de lleno en el proyecto? Pues mira, de entrada, te agradecemos infinito el espacio y bueno, ya algún día iremos a tocar a la Citco, ¿cómo no? Entonces ya nos veremos por allá, ¿verdad? Ya comeremos juntos a gusto, ¿no? Y te diría al respecto que creo que la parte que más me sigue impactando, no solamente de Alter Tehuel como personaje creativo, de composición y demás de Agua, sino de Óscar Guerrero como personaje indispensable ya en mi vida desde hace algunos años, tiene que ver con la ingenuidad y tiene que ver con no que haya una falta de pretensión, porque pretensiones, por supuesto que hay muchas. Un proyecto muy ambicioso. No todas las bandas hacen un disco con estas características, hacen una película con esas características, involucran a músicos de tan diferentes bagajes en un proyecto de estas características. Entonces, estar de la mano con él, Misha, vivo con 5 perros, a los que te digo. Yo tengo uno también, si ladra también. Tengo 5, y bueno, ya te puedes imaginar. Entonces, a partir de ello, no es que yo tuviera este prejuicio de, bueno, como un médico oftalmólogo viene y no tiene que ver con eso. Puede ser cualquier persona. Estamos de acuerdo en esto que comentas al principio de tu pregunta, de ese planteamiento. Sí. De hecho, se me quedaron en el escritorio, pues te puedo asegurar que fácilmente unos 60 o 70 CDs esperando ser escuchados, que se me juntan de mucha gente que quiere que me involucre en su proyecto y demás, y que, pues bueno, los 10 años anteriores no he tenido tiempo ni siquiera de ver qué voy a hacer con mi vida, entonces pues ahora mismo que te digo. Pero a partir de este acercamiento de Alter, de este encuentro fortuito de Ascensor, y luego del intercambio de metros cuadrados por unas botellas de vino y unos quesos gourmets, hay que decirlo también, más una caja de Fela Kuti y la caja de los 5 CDs de King Crimson con los demos y unas cosas. Pues es que todo le suma, todo abona. Y entonces hay una situación que incide directamente en mi emoción de hacer música a la antigüita, vamos a decirlo así. Música de cassette, música en la que tenemos que grabar tracks completos increíbles para que tengamos esta dinámica de la emoción, y entonces el track viene así, serpentea y sube y baja y tiene todos estos elementos. Pues bueno, a partir de estas maquetas tempranísimas que me enseña Alter, te tengo que decir muy en su favor que muchas de las cosas que ahí estaban grabadas al calor de esa ingenuidad hoy son parte del álbum. ¿Sabes? Son cosas que finalmente se quedaron, no solamente por lo bien ejecutadas que están o por el buen sonido que tenían a partir del procesamiento y de estas cosas, ¿no?, sino que son parte esencial del alma de muchas de las canciones. Que hay canciones igual de 2 minutos a canciones de 9 minutos con 8 pasajes dentro de la canción, en una suerte de progre que tiene que ver con mucha de nuestra influencia musical, y que igual puede aparecer por ahí algo que nos gusta mucho de Seal, igual que nos gusta mucho King Crimson, y que nos puede gustar mucho Fela Kuti, y nos puede gustar mucho Gustavo Cerati, ¿sabes? O muchos personajes de la música que sin duda alguna pues han incidido en cómo exaltar nuestras emociones y posteriormente pues, plasmarlas en una grabación. Entonces, bueno, ya la parte que sigue de la respuesta pues le corresponde totalmente a Alter. A mí sí me parece importante que muchas cosas de las maquetas el día de hoy suenan en el álbum, por supuesto. Complementando a mi querido Darling, el mejor ejemplo que puedo poner de lo que pasó con los demos y luego lo que ya has escuchado, lo que ha escuchado la gente, es el tema de Acantilado, que es el track número 3 del álbum, que fue el primer single que decidimos Sabo y yo lanzar. Primero es un tema que está compuesto en 5/4, ¿sabes? En este compás que no es tan usual en el rock, pero del demo a lo que queda al final, el resultado final, estamos hablando que Acantilado el día de hoy es un tema que decidimos hacer a 2 bajos, que es el bajo de Sabo y el bajo de alguien que viene del mundo del jazz como es Aaron Cruz. Y encima de que estén maravilloso, y encima del 5/4 y el doble bajo, a Sabo se le ocurre la loquera de hacer e introducir un solo de Teremín. O sea, ¿qué canción de rock
salvo que yo recuerde canciones con Theremin. Me estoy acordando Good Vibrations de los Beach Good Boys. Vibrations o Thriller de Michael Jackson tiene un Theremin. Bueno, pero las puedes contar con una mano, una canción de rock que tenga un solo de Theremin. Entonces, ¿hacia dónde llevó el álbum? Fue hacia lugares insospechados y la obra es justo la resultante de ese trabajo hermoso de 4 años. Sí. Y Sí. hablando sobre música... Yo sabía que tocaba el Theremin. yo lo sabía. De pronto dije, güey, estoy aquí, está el Theremin conectado. A ver, y entonces pasó de una manera tan natural que de así 2 de la mañana le digo, Alter, te mando, a ver, escucha esto, a ver qué te dice mi amigo, Darling, no manches, está increíble. Y entonces, te digo que a partir de la emoción y de las ganas de hacer cosas distintas, pues es que ha pasado todo este proceso de agua ya de casi 5 años, mi Darling. Ya, 5 años. Ya casi 5 años. Al escuchar su música, y ya lo han detallado ustedes en el transcurso de esta entrevista, hay muchas influencias de rock progresivo, hay electrónica, hay ambient, que son géneros que realmente no suelen estar ahorita en el mainstream, ¿verdad? Son ideas de propuestas que no son tan fáciles de digerir y me da la impresión de que en ese sentido ustedes van a contracorriente con unos tiempos donde el público masivo se inclina más por música sencilla, por tiempos en los que las grandes audiencias le apuestan más, quizás porque no tienen tiempo para digerir cosas que sean tan complejas. Yo les pregunto si les preocupa la posibilidad de que tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto amor que le ponen a su proyecto, se vea limitado a un pequeño nicho de oyentes que puedan entrar en su misma frecuencia. Pues mira, yo te diría, Bruce, a favor de la situación que yo descubro a partir de que empiezo a tocar la batería y demás, me empiezo a juntar con gente mayor que yo, que obviamente ya consumían sustancias y fumaban y lo que fuera y no sé qué. Y yo tenía 12 años y de pronto llega a mis manos un disco de Leorme, banda progresiva italiana de principios de los 70, finales de los 60, Gioco di Bimba, Uomo di Pezza, el álbum, y entonces descubro a Premiata y a Focus y a Emerson Lake and Palmer y a Jess a través de mi hermano. Empiezo a escuchar música que no era, pero bueno, ni remotamente lo que sonaba en la radio acá en México. Que sí, sonaban los Beach Boys y sonaban los Doors y los Monkees y los Beatles y la hora de los Beatles y The Who. Sonaban como cosas muy puntuales que estaban hechas para atacar, lo digo con cariño y respeto, a este mercado, pues que casi consumía lo que fuera, porque así que dijeras cuánta filosofía hay en esto, pues no la había. Yo sí quería filosofía, leía a Platón y no oía a los Beatles, ¿sí me explico? Hasta que los Beatles descubrieron su propia filosofía. A lo que voy con esto es a que me parece que hacer algo con el prejuicio, lo comentas y lo comentas muy bien. No el prejuicio, sino con esta cosa un tanto en contra de que no es música fácil, de que líricamente no es música fácil. Te digo, bueno, pues mira, yo a la par de todos estos grandes italianos, ingleses, franceses, holandeses, descubro desde luego a Gustavo Santolaya y Arcoíris y descubro a Luis Alberto Spinetta y Almendra y estas cosas que pasaban a principios de los 70 y oía la lírica de Spinetta y decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y luego acá en México descubro a Guillermo Briseño, con quien después tuve la fortuna de tocar, un extraordinario pianista de rock and roll, y oigo su poesía integrada en las letras y en las canciones de 7 octavos y en unas métricas rarísimas. Y entonces acá entró, pues pasó como si nada, ¿sabes? Yo no me detenía a pensar si era más fácil cantar Close Your Eyes and I Think o escuchar Come di incanto lei si alza di notte, de un idioma que yo ni hablaba, que es el italiano. Ahora lo entiendo. Y entró. Y entonces creo que uno como artista o como entretenedor o como ejecutor del oficio de la música no puede o no debe salir con un prejuicio como decir, puta, es que esta canción les va a costar trabajo. No, pues yo creo que no. Yo creo que no. Si uno finalmente logra retomar de alguna manera esta vocación antropológica de ir por un disco y de aplastar, es decir, de sentarte o sea, yo veo tu sala de música, pues está increíble. Y llegas con el disco nuevo o con el Spotify y te sientas a oír el nuevo disco. Da lo mismo
si es el nuevo disco de Luis Enrique o el nuevo disco de TV on the Radio, da lo mismo, da lo mismo. Te sientas y lo escuchas, no es que la música te acompañe en otras actividades, que está increíble igual, pero tienes más como el chance de adueñarte de la emoción y de un montón de cosas, y si a la par de estar oyendo un disco, lees los créditos y descubres que ese mismo disco del que estamos hablando, de Gentle Giant, lo grabaron en un castillo en Escocia y está producido por John Lord y lo grabó el mismo güey que grababa los discos de Yes y la portada la hizo Hipnosis, que eran los que hacían las portadas de King Crimson. Y empiezas a hilar cosas, pues yo creo que se te abre un panorama increíble. Entonces, en el caso de Agua, a mí me parece increíble que estés salpicado de tanta música tan diferente y que, como bien acotas, pues no está en el mainstream de ninguna manera. Pero es que yo no voy a competir un espacio radial de radio tradicional ni de radio por internet con el peso monstruoso de artistas como Shakira o Bad Bunny. Sería irreal pretender que puedo competir con ello a nivel de espacio, no a nivel de audiencia. Y entonces, ¿qué hago? Pues yo hago como hemos dicho desde el día cero, Walter y yo, este disco, este proyecto, Todo Agua, está hecho desde el fondo del corazón. Y si eventualmente alguien se suma a la familia Agua y nos dice, puta, es que estoy oyendo una música a la que no estaba acostumbrado, o ustedes me hicieron voltear a esto, a una música que es más compleja, pero que encierra, y que entonces si oyes la obra completa y descubres que es un sueño, y entonces si ves la película y descubres los personajes que están implicados en ella y el equipo de producción, y toda una serie de historias que nos podríamos pasar horas y horas y horas comiendo arepas y platicando, pues la neta es que no acabaríamos nunca. Entonces mi resumen de todo esto pues es que Agua finalmente está hecho con el corazón, para gente que también escucha mucho con el corazón. Y en esa gente que escucha con el corazón puede haber grandes fans de Paquita la del Barrio y grandes fans de King Crimson. ¿Por qué no? Y creo que es válido, creo que es perfectamente válido. Lo que acabas de decir casi al final de tu respuesta me hila con una pregunta que tenía preparada que se la quiero hacer a Alter, que es qué es lo que está detrás de las intenciones y de la inspiración en esta propuesta, ¿verdad? Porque lo que yo he entendido es que está inspirado en la idea del inconsciente del ser humano, y según lo que he entendido es que se trata de intentar descifrar o por lo menos codificar o trasladar esos sueños a través de la música. No sé si lo he entendido mal o si por ahí va la intención principal con la que surgió todo esto. Sí, por ahí va. A mí, en lo personal, me parece que las grandes obras artísticas, las más interesantes para mí, las más emblemáticas, son aquellas que yo trato de entender. No me gusta que me lo pongan en la boquita el entendimiento y significado de las cosas, ni en la pintura, ni en la escultura, ni en los libros, en fin. Y Agua, en su justa proporción, pretende eso. Es decir, es una historia que sí revelamos, Sabo y yo, que es una historia que trata sobre los sueños del ser humano, es decir, sobre el inconsciente humano. Distintos elementos que en su momento los dijimos, como son el miedo a la muerte, el desamor, las obsesiones, compulsiones, en fin, distintos elementos de la psique humana, que se van hilando en una historia que va caminando a través de la música, porque no solamente está narrado a través de las letras del disco, sino los mismos pasajes musicales te tratan de llevar hacia el significado real de la obra. Pero al final, una vez que se concluyen los 50 minutos y se escucha el final con el sonido del mar, es para que tú generes tu propia interpretación de lo que acaba de suceder en esos 50 minutos que dice Sabo de sentarse a escuchar un disco. Y de eso va. Son elementos, me parece, tan esenciales para nosotros, para los seres humanos, y que están ensamblados en música, en rock, que nos fascina el rock y nos fascina la electrónica, y nos fascina el jazz y el pop, que están integrados en esta obra de Agua. Entonces, va por ahí nuestro mensaje, y ahora queda justo al lugar con esta época que estamos viviendo, porque es un disco que tiene un nivel de profundidad determinado, que trata sobre esos valores universales que te hemos comentado, y que justamente algo que ha puesto el reflector, lo que ha puesto esta era COVID, no me gusta llamarle así, pero a esta era, este 2020, es justamente ha puesto a nuestro propio reflector nuestra emoción. Entonces es un disco que camina paralelo a lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestra óptica, y que queremos
regalar y compartir, no solamente ahora escuchar música, sino ver la música, ver el concierto que vamos a dar el jueves próximo a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, y en donde van a poder ver la experiencia que vivimos el 19 de septiembre del año pasado. Me parece que de una manera bastante justa, bastante fiel a lo que ocurrió esa noche. Creo que las respuestas que están dando ustedes van encajando con el guión que yo tengo de esquema de entrevista, porque lo que les iba a preguntar a continuación tiene que ver con esta era COVID, esta era de la pandemia de la que has hablado. Y yo quisiera preguntarles qué tanto les afectó la irrupción de la pandemia, sobre todo en los planes de promoción y de difusión de este proyecto. Yo me imagino que ustedes tenían planificado muchas cosas, pero se atravesó una pandemia que vino a impedir, no sé sí, si... que finalmente nos detuvo el mundo. No solamente a Agua, a todos, a ti, a tu tía, a mí, a mi papá, a todos nos detuvo el mundo. Y entonces, creo que lo mejor que por lo menos yo que he sacado de esta pandemia, en la que tengo que confesar abiertamente que me la he pasado increíblemente bien. Y he sido afortunado porque mi gente cercana y la no tan cercana ha estado bien, sigue estando bien. Pues inciden más otras cosas que tienen que ver con la emoción. La pandemia a mí, por un lado, me hizo descubrir lo capaces que éramos de generar música a la distancia. Y entonces, Agua, muy activo en redes sociales. Pues con la versión acústica de Flor, la versión acústica de Mar de Sangre, la versión de Acantilado. Nos pusimos a hacer versiones para seguir generándonos emoción. Y entonces, pues bueno, es otra suerte de compartir otras cosas y demás. Y que afortunadamente, pues bueno, están plasmadas a nivel de grabación e incluso a nivel de video, me parece que muy bien, dadas las condiciones de cada quien para autogestionarse su producción y luego, digamos, empalmarlas. Hice rock en tu idioma eléctrico a la distancia, el primer volumen, que también fue una cosa increíble. Y entonces hicimos shows y demás, pero evidentemente, pues eso no nos satisface porque veníamos haciendo un cauce bien padre. Hacemos este show de presentación de disco el 19 de septiembre del año pasado y entonces venían conciertos y venía presentación en Vive Latino y venía presentación aquí y allá y entonces íbamos a hacerlo con instancias culturales, en grandes teatros, en sitios donde se podía presentar toda la multimedia de la que consta Agua. Y todo eso se diluyó, pero afortunadamente no diluyó nuestra emoción. Y entonces nos descubrimos a nosotros mismos capaces no solamente de hacer música, sino de refrendar algo. Yo lo he dicho muchas veces, qué bueno que podemos hablar de Agua en común, que tenemos un proyecto increíble con músicos increíbles, que ha trascendido a un lugar increíble, que nos ha llevado a emociones increíbles. Pero qué increíble que podamos ser amigos en medio de todo esto, ¿sabes? Y que sepamos que estamos ahí. A mí esa es la mejor parte de todo esto. Entonces sí hubo que modificar, hubo que aprender. Yo no igual que Alter, yo no conjugo con esto de la nueva normalidad. No, yo estoy peleando para recuperar una parte importantísima de mi vida anterior. No sé si vaya a pasar o no, pero yo peleo todos los días para que suceda. ¿Por qué? Porque yo amo mi vida anterior. Amo mi vida anterior a esto, amo mi vida social, amo poder salir, amo poder estar en contacto con la gente. Amamos esto que finalmente es lo que nos tiene hoy aquí, que es nuestro oficio de ser músicos y nuestro oficio de entretener, de llevarle alegría a la gente, como sea. Yo, bueno, con Agua, con Caifanes, con Rock en tu idioma, con Santa, que es lo que hago con Tania Libertad, con Hot Dog, con todos los proyectos en los que estoy involucrado. Pero en este caso que es con Agua, pues bueno, yo cada vez que oigo hablar a Oscar y esta paz con la que habla y transmite y comenta, yo no la cambio por nada. Y créeme que eso es de lo mejor que nos ha dejado esta pandemia. Creo que te estoy hablando por los dos inclusive. No sé qué más tenga que acotar él, pero nada, es mi sensación. Nada. Clarísimo, Darling. Coincido con él completamente. De hecho, a ti te quería preguntar, Alter, si
la faceta de tu vida como médico especialista. Y en estos tiempos de pandemia, yo sé de que tu especialidad es eres oftalmólogo, si no estoy mal. El mejor. Eh, creo que te dice Doctor Rock, te dice Sabo. Es correcto. Entonces, yo no sé si este rollo médico, si esta faceta médica que es importantísima en tu vida, se conjuga con la faceta musical en estos tiempos de pandemia. Y si vienen producciones que estén trabajando para el futuro, si estará, no sé si influida o habrá algo de esta parte científica, médica de tu vida que también intervenga en la música. Mira, por fortuna soy un tipo, creo, bastante organizado en mi tiempo y en mi agenda. Entonces me da tiempo de poder ejercer las dos profesiones. Por supuesto, mi profesión de base es médico y mi hobby es la música. Pero por desfortuna, soy un obsesivo compulsivo. Entonces, soy muy abocado a hacer las pocas cosas que hago en mi vida, hacerlas lo mejor posible. Entonces, ahora justamente en este año 2020, que lo que ya mencionó Sabo, y no voy a acotar más nada porque coincido con él completamente, lo que hemos hecho es ser creativos. Y estamos trabajando en nuevos proyectos para el 2021, porque en algún momento vamos a regresar, este viaje del 2020 va a llegar paulatinamente a su fin. Y no sé cuándo, pero va a ocurrir, como ha ocurrido en otros momentos de la humanidad. Y seguiremos trabajando en pro de agua, es decir, ¿qué tanto influye la medicina en lo que hago en agua? Muchísimo, por supuesto, porque la medicina define gran parte de mi vida. ¿Y qué tanto define la música a mi vida como médico? Muchísimo. Ambas para mí están equilibradas, están enlazadas, porque las dos tienen como elemento común generar bienestar en uno mismo y generar bienestar en el prójimo. Entonces, de eso va para mí, si es que pude contestar tu pregunta, Sí. mi querido. Pero ¿ves lo que te digo, Horus? ¿Ves lo que te digo? Es esta paz y esta cosa, porque además, bueno, no te menciona su tercer oficio maravilloso, que es el de ser padre. A la par de todo esto, ¿sabes? Y entonces hay un tiempo como muy articulado para cada cosa. Y pues a mí me sigue pareciendo fascinante porque, insisto, al final todo esto nos orilla a seguir ejerciendo nuestros respectivos oficios de la mejor manera posible. Y sobre todo el que a mí nunca se me va a salir de la cabeza, pase lo que pase, que es el de entretener. Entonces, bueno, ya ¿para qué somos recalcitrantes en decir, pues sí, estamos jodidos, la economía está jodida, o sea, está todo mal y puta, y y no puede salir, todo mal. Y el COVID cada vez está más cercano y entonces de pronto ya no es el primo de un conocido de tu tía, no, ya se acerca, ¿no? Empieza a generar ahí un cerco del que no podemos estar impávidos, igual que de las situaciones políticas y de muchas otras cosas que desde luego son importantes en la vida cotidiana. Pero creo que tampoco debemos de olvidar eso, que somos entretenedores y que yo a lo largo de casi 40 años agradezco todos los días de mi vida que alguien haga un esfuerzo para comprar un boleto para ir a verme, que alguien haga un esfuerzo para comprar un disco en el que yo participé y que posteriormente venga y me diga, Sabo, es que te oí tocar el bajo y por ti me hice bajista. Yo digo, no, bueno, me hacen el día, la semana, el mes y el año, ¿no? Creo que esto de llevar alegría, aunque pueda sonar así como un tanto hasta fuera de contexto la palabra alegría, creo que llevar alegría sigue siendo un motor bien importante en lo que nosotros hacemos. Y bueno, me tocó vivirlo ahí en Circo con ustedes hace 5 años. Sí, yo estaba ahí. Una sequía enorme para ir a tocar al Salvador tan hermoso, a ese valle sensacional, a comer increíble y a conocer gente increíble. Y de pronto estamos ahí en medio de esto y no volvimos nunca más. Pero cuando llegamos y yo personalmente me entero de estas historias de gente pues que literal tuvo que zurrar piedras para comprar un boleto, pero que estaban ahí y que estaban emocionados, llorosos, desvelados, aplastados, lo que fuera, pero que estaban ahí buscándose esa hora y media de alegría.
y cantando una tras otra. Bueno, pues esa misma sensación de plenitud me parece que Agua la tiene, en otra medida tal vez, pero que la tiene y que la tiene cada uno de los proyectos que hacemos. ¿Por qué? Porque eso es bien importante, llevar alegría por los cambios. Estoy sorprendido con tus respuestas, sobre todo en esta parte que me estás hablando del trabajo que hacen con la alegría. En la respuesta anterior me hablabas acerca de que la has pasado bien en este año y no puedo dejar de preguntarte con cosas que salieron a la luz pública que tienen que ver con tu vida y que desde afuera se leería como que no ha sido un buen año para ti, ¿verdad? El año comenzó con un acto de violencia en el que saliste afectado. Sí. Y entre las últimas noticias ha salido lo de que estás en negociaciones con Caifanes para tu pertenencia en el grupo y todo esto. Entonces, desde afuera se leería que ha sido un mal año para Sabo Romo, pero luego te escucho y me queda la impresión de que no es así. ¿Te parece que haya sido un mal año para mí? La neta que no, te juro que no. Y mira, Oscar, que es mi amigo y que es indispensable en mi vida de unos años para acá, te lo puede decir hasta mejor que yo, porque él lo ve de afuera y puede ser más objetivo que cualquier cosa que yo te diga. Pero te digo algo, al final sí empecé con un episodio de violencia importante en el que pude refrendar muchas cosas y entonces, lo digo abiertamente, no veo más con el ojo izquierdo, pero mi ojo está aquí, funcional, porque Oscar lo salvó. Alter Tehuel salvó mi ojo. Y entonces se genera, y entonces es él y Abel y el equipo de doctores y de amigos que vienen y no solamente ponen lo mejor de su conocimiento, sino que además ponen lo mejor de su cariño y su talento. Y eso no me hace sentirme privilegiado, porque esto que Alter hace conmigo y mi ojo, lo hace con cualquiera que llega al consultorio o a la clínica. Lo hace igualito, y yo lo he visto. Entonces, yo digo, bueno, si después de refrendar ese amor y ese cariño enorme, inconmensurable que nos hemos fraguado y en el que además somos parte de un proyecto artístico importante como Agua, si no soy capaz de entender eso como una bendición del universo, pues sería yo un idiota. Entonces, bueno, trato de entenderlo, no, creo que no lo entiendo en su máxima expresión, pero sí lo entiendo. Y entonces, pues eso nos lleva a lo que sigue, que finalmente después de 30 años de mi vida, bueno, con un bache de 17, pero prácticamente 30 años de mi vida con Caifanes, pues también hay un momento en el que me parece que no tenemos que olvidar dos cosas. La primera, que es la artística, y con la parte artística y con cómo he honrado y cómo nos hemos honrado Diego, Alfonso, Saúl y yo a lo largo de 30 años, no tiene precio. Por supuesto que no tiene precio y yo trataré siempre de seguir honrándolos porque es gente a la que amo, gente con la que he crecido de muchas formas, pero que finalmente, pues mira, un contrato es un contrato y entonces si ese contrato no es satisfactorio, pues yo estoy en todo mi derecho de pelearlo, si es que aplica la palabra pelearlo, pero estoy en todo mi derecho de negociarlo. ¿Sí me explico? Y si no me gusta, no me gustó y nadie me puede obligar a que me guste. Y entonces no es un tema como de asistencia jurídica o de mis abogados o de mi contador o de Eliseo Reina, mi manager y amigo. No, es un tema que yo digo, no, esto no me gusta. Y si no me gusta, pues no me gustó. Y eso básicamente pues es una respuesta a que ellos lanzaron una promoción de conciertos que se iban a realizar el fin de semana pasado en el que yo no estoy. Y entonces, pues claro, cuando empiezan a llegar las preguntas, desde el fan más from hell hasta mi papá, ¿dónde estabas, güey? Le digo, pues es que ya no circulaba mi coche, ¿verdad? Digo, no, pues no sé qué pasó. No sé qué pasó. Y entonces yo siento la responsabilidad de ponerme en el sitio que quiero ponerme. No en el que sea más conveniente, no. En el sitio que quiero ponerme. ¿Por qué? Porque me parece que es importante y porque me parece que en Caifanes nadie es más importante que todos juntos. Así de sencillo. Y entonces, pues bueno, nos seguiremos honrando y si podemos llegar a un punto de equilibrio increíble, buenísimo, y si no podemos llegar a un punto de equilibrio increíble, pues buenísimo también, porque afortunadamente en mis casi 40 años de trayectoria, pues siempre he sido un promiscuo de la música y lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Y eso me ha permitido encontrarme con proyectos alucinantes como Guillermo Briceño y el Séptimo Aire, o el mismo Rock en tu Idioma, o Agua, o Santa, o cualquiera de las cosas que he hecho en mi vida. Entonces,
Pues mira, eso es lo que pasa y obedece más a una situación administrativa que a otra cosa. Que pues yo espero que llegue a buen puerto y pues ya está. Perfecto. Les tengo la última pregunta. Más bien, perdón, Horus, ya nos quedan 2 minutos, mejor. 2 minutos. Bueno, sí. Digo, te agradecemos mucho. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Muchas gracias. Ya tendremos oportunidad de platicar, Horus, la neta, ya tendremos oportunidad de platicar. Me parece que hay mucho que platicar. Tienes un buen arsenal de música ahí atrás y yo creo que es importante que un día podamos platicar de ello. Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo a ambos. Y bueno, mientras tanto, pues sí, obviamente recordarles, ¿no? Que el 17 está Agua por el canal oficial de Agua. Ahí estás, Darlengo, ya te fuiste. No, aquí estoy a las 8 de la noche y a las 9 en YouTube, en el canal oficial de Agua, y posteriormente a las 9:15 en el Facebook Live de la página oficial de Agua, que es Agua Oficial. Va a ser el Facebook Live, la entrevista con nuestro querido Oscar Sarquiza, toda la banda de Agua. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer enorme, muchas gracias. Y gracias por asistir ahí a la circo, qué chido. Un abrazo. Gracias, Horus. Buenísimo, Rafa, gracias.